Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Tenemos hoy, acércate un poco al micrófono, eso sí, Eduardo, que si no se nos oye, si no se nos escucha mal. Son las 8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos nuestro debate Transforma España como cada martes, pero hoy tenemos un debate muy especial porque hoy inauguramos lo que hemos llamado Jóvenes que Transforman España. Nos van a acompañar en este debate siempre jóvenes por debajo de los 30 años, ¿verdad, Sofía Torres? ¿O no? Bueno, no, que tampoco. Sí. Quien pase los 30 años no es que sea viejo, precisamente. A partir de los 30 ya son muy mayores, eso ya no nos interesa. Tiene que ser menos de 30. Y la cuestión es, lo que vamos a hacer es, más que un debate, es un diálogo intergeneracional entre Eduardo Serra, que es el presidente de la Fundación Transforma España, exministro, exsecretario de Estado, y nuestros jóvenes sobre los distintos problemas que a ellos, problemas y no problemas, preocupaciones, cuestiones que les afectan, que les preocupan, que ellos quieren hacer también su aportación a estos debates que hacemos aquí con la Fundación y hacer también sus propuestas, sus ideas de cómo podemos mejorar, como decimos siempre, este país y hacer de España un país mejor. Si no me equivoco, Sofía, vamos a hablar de vivienda, ¿no? Bueno, sí, nos tocaba hablar de vivienda porque conversando, exacto, a los dos que te acompañan. Ahora vamos con ello, porque conversando entre nosotros cuáles pueden ser los problemas que resultan de mayor calado para la generación nuestra, pero también un poco para los mayores de 30 años. Sí, también es verdad. Pues teníamos que abordar el problema de la vivienda. Es una propuesta en la que ha habido consenso. En la mesa tenemos a Julio César Ruiz Aguilar y a Alejandra de la Fuente. Muchas gracias por estar aquí y bueno, iremos conociendo cada vez más contertulios de estas generaciones menos senior, digamos. Vamos a ver cómo tratamos el asunto para que nadie se nos pique, pero sin duda el problema de la vivienda pues nos tiene que ocupar un primer puesto porque es el que se merece, y ya que en esta primera ocasión en la que estrenamos el debate de Jóvenes que Transforman España, pues tengo que participar por aclamación popular, pues lo que voy a hacer de entradilla en esta ocasión es lanzar preguntas, sencillamente. Entonces, ¿el acceso a la vivienda condiciona los estilos de vida y las oportunidades vitales de los jóvenes para transitar a la vida adulta? Entendiendo ese tránsito como la asunción de responsabilidades en un contexto de precariedad, de vulnerabilidad económica. Otra pregunta sería, ¿la crisis ha reorientado las opciones residenciales de los jóvenes hacia el alquiler? Otra pregunta podría ser, ¿esa prolongación de la juventud de la que estamos siendo testigos o partícipes tiene que ver con la precarización de la edad adulta? Y otra pregunta sería, ¿qué necesidades de vivienda de la población joven siguen insatisfechas y qué actores tienen la capacidad de actuar para cambiar eso? Y esa es un poco la introducción de hoy, por no ser, por no tratar de hacer trampas. Sencillamente son preguntas para que todos podamos debatirlas. Eduardo, ¿quieres hacer tú también una primera aproximación al asunto de la vivienda? Estaba pensando en una palabra que fuera entradilla de un viejo. No es fácil. Pero, verás, ya lo hemos comentado aquí alguna vez. Ortega diferenciaba las edades. Los antiguos griegos decía que había de los 0 a los 30 que uno era joven, que intentaba formarse, de los 30 a los 60 que uno era adulto y de los 60 en adelante que uno era viejo. Los jóvenes miraban al futuro, los adultos al presente y los viejos al pasado. Y dentro de los adultos se distinguía de los 30 a los 45 que trataban de cambiar el mundo.
y también adultos de 45 a 60 que trataban de que el mundo no cambiara. Y en esa dialéctica entre jóvenes, entre adultos jóvenes y adultos mayores, es donde decía Ortega que se movía la historia. Entonces me parece una idea estupenda la de estar rodeados de jóvenes aquí. A lo mejor me siento en inferioridad, pero no por el momento. Y entonces este es un problema y para la Fundación es esencial. Es decir, si queremos cambiar España, tenemos que cambiarla para lo que necesiten y lo que quieran los jóvenes, porque a los mayores ya lo que queríamos decir ya lo dijimos en su momento. Y esto tiene una aplicación enorme, pero desde luego en el tema de la vivienda la tiene. Hace 50 años yo era joven, tenía 25, y había muchas diferencias, unas para bien y otras para mal. Una de las que había, en nuestro caso, para bien en aquel tiempo, es que la incertidumbre era mucho menor. Entonces, el joven, si encontraba un trabajo, casi seguro se podía comprar la casa. Entonces, una hipoteca, yo me compré una hipoteca para tener la primera casa, utilicé una hipoteca, era al 16%. ¿Vale? Pero tú tenías un trabajo y ese trabajo sabías que era, salvo cosa extraña, para toda la vida. Y entonces se podía compasar. Bueno, yo tengo un empleo, tengo que pagar una parte importante de mi salario, pero con esto puedo ir. Pagarlo para la hipoteca. Ahora estamos en un mundo mucho mejor, mucho más tecnológico, pero los jóvenes, iba a decir disfrutan, padecen una mucho mayor inestabilidad. Inestabilidad por la temporalidad de los empleos, inestabilidad porque hay cada vez más competencia, inestabilidad porque no se sabe muchas veces cuánto va a costar una hipoteca y porque la relación entre coste de la vivienda y renta media es diferente de la que no era en nuestros tiempos. De manera que yo creo que ellos son los que tienen que llevar la voz cantante y decir qué necesitarían para que el problema no fuera tan grave. Eso es más o menos como yo veo el problema de ahora frente al de hace 50 años. Y es básicamente la inestabilidad actual y la estabilidad del pasado. Era una estabilidad más austera, pues sí, pero era estabilidad. Ahora tenemos una inestabilidad más ambiciosa, sí, pero es inestabilidad. Pues Alejandra, Julio César y Sofía, es vuestro turno. Alejandra, que se estrena hoy también en Capital Radio y en El Balance. Si te parece, tú eres politóloga, ¿verdad, Alejandra? No, soy periodista. Periodista. Especializada en economía. Especializada en economía, vale. O sea que, vale, pues adelante, que el tema a ti entiendo que además eres la que, de alguna forma, Alejandra es la que más ha propuesto el asunto. Y antes, cuando ha llegado, nos decía, yo esto lo acabo de vivir muy de cerca. Sí, es verdad. O sea, no puedo estar más de acuerdo con Eduardo sobre el tema de la inestabilidad que tenemos ahora mismo la gente joven en nuestro país, pero es que la inestabilidad llega tan lejos o abarca tanto que ya no, los jóvenes ya prácticamente no nos planteamos ni siquiera la hipoteca. La hipoteca ya es algo que no existe en nuestras posibilidades prácticamente nunca y por lo que solemos optar, porque muchas veces no nos queda más remedio, es el alquiler. Porque, como bien comentabas, por el tema de la inestabilidad laboral, pero también por los salarios que tenemos, que son muy bajos. Ya no solamente que sean bajos, sino que cuando haces la comparativa con el nivel de vida, ahora con la inflación todavía mucho más, nos encontramos que los salarios de los salarios de los jóvenes son muy bajos y eso hace que la capacidad de ahorro sea prácticamente nula o muy escasa. Entonces, al final, la hipoteca, por desgracia, para muchos que sí que querrían tenerla, se vuelve algo utópico, idílico y, obviamente, inalcanzable. Entonces, pues sí que quería comentar que
que los salarios, el nivel de vida y la inestabilidad con la precariedad, la temporalidad que tenemos, que todavía la gente joven tiene unas tasas de temporalidad muy elevadas, y eso deriva de forma directa en que con la temporalidad es prácticamente imposible que ahorres, y prácticamente imposible que te den una hipoteca, y prácticamente imposible que te den un alquiler. Es decir, al final te encuentras atrapado diciendo no sé cómo puedo irme de casa de mis padres, es muy complejo. Y de hecho, tenía aquí algún dato que sí que quería dar como para poner números y cifras a la realidad de la gente joven en nuestro país. Según los datos de Eurostat del año pasado, del año 2021, que son de los que disponemos, en España nos independizamos casi a los 30 años. O sea, nos estamos independizando a los 29,8 años, que es muy por encima de la media de la Unión Europea, hasta los 26 años y medio. Y eso, pues se debe tanto a la precariedad e inestabilidad, pero también, ¿por qué no decirlo?, a los precios. En este caso, tenemos que hablar ya no solamente de las hipotecas o de los alquileres, sino en general el precio del alquiler, independientemente de la inestabilidad que tengamos, es muy elevado. O sea, estamos hablando de que un alquiler en barrios humildes, yo soy de Carabanchel, en barrios humildes un alquiler te cuesta mucho más de 700 euros. Entonces, con salarios bajos, estamos hablando de que la gente joven tiene salarios 1.000 euristas, en el caso de que lleguen muchas veces a tenerlo. Cuando haces la comparativa, si calculas cuánto tienes que pagar de hipoteca versus el salario que estás recibiendo, es que los cálculos no dan. Hay un dato que siempre se suele dar, que es que tú no puedes, o sea, tu salario, o sea, lo que tienes que pagar de alquiler siempre tiene que ser 1/3 de tu salario para que puedas vivir con cierta holgura o con cierta capacidad de solventar algún problema si te viene. Si estamos hablando de que un salario para gente joven está entre los 1.000 y los 1.100 euros, y hasta una habitación en Madrid, en un barrio normal, o en Barcelona, en ciudades grandes como Valencia, te puede llegar a costar 400, no nos sale prácticamente la regla de 1/3 en una habitación. Mucho menos está en lo que es una casa. Una vivienda entera. Bueno, muy buenas noches. Yo, sinceramente, creo que existe un cóctel explosivo en relación a las dificultades que tenemos para acceder a la vivienda, y estos son la precariedad laboral, en primer lugar. Creo que la tasa de paro juvenil, aparte, bueno, sabemos como dato que supera el doble del conjunto de nuestros socios europeos, pero yo, en relación a nuestra capacidad para trabajar, yo creo que nuestro mercado laboral siempre ha sido una de las grandes dificultades que siempre han tenido nuestras clases políticas y el Estado en sí. Creo que es una de las instituciones más terribles que tenemos porque funciona de manera muy deficiente. Es cierto que estamos en una tertulia o en un debate en el que ponemos encima de la mesa la juventud, pero sinceramente yo considero que penaliza no tan solo a los jóvenes, sino también a las mujeres, a los inmigrantes, incluso a los parados que llevan muchísimos años o que tienen más de 40 años. Yo creo que esto ha generado una inercia y un modelo que estamos viviendo ahora en nuestras carnes los propios jóvenes, ¿no? Que estamos viendo que se ha dificultado más que nunca. Después también existe una realidad que no existía hace unos cuantos años, que es el menor apoyo familiar que se nos puede brindar a la juventud de hoy en día. Estamos hablando de que no tan solo estamos viviendo las crisis nosotros los jóvenes, sino también nuestros padres, ¿no? Y en muchas ocasiones también nuestros abuelos. Y eso hace que no puedan pagarnos las cosas que antiguamente sí quizás los padres podían echar una mano. Llega un momento en el que nuestros padres ya no pueden apoyarnos en este tipo de situaciones económicas. Mi compañera Alejandra mencionaba el hecho de que debe ser de 1/3 para poder sobrepasar alguna problemática que te venga, y la realidad es que no está siendo así, y tampoco nuestros padres nos están pudiendo ayudar en caso de que suceda esto, ¿no? Lo cual es totalmente lamentable. Después, una de las claves que sí me gustaría introducir más es el hecho de la falta de políticas públicas, ¿no? Cada vez estamos viendo un retroceso en ese sentido positivo. Los jóvenes están intentando poner el grito en el cielo en este sentido, y no tan solo los jóvenes, sino en general, porque en realidad todos lo estamos pasando mal. Pero yo creo que siempre ha habido una falta de políticas públicas, sobre todo en relación a los jóvenes, para que puedan acceder a la vivienda. Y también yo creo que esto tiene un claro sentido. Los jóvenes tenemos una influencia en el debate público muy reducida. ¿Por qué? Porque tenemos a muchísimas más personas en otros conjuntos, en otras edades, que son prioritarias para nuestras clases políticas y también para nuestros partidos. Nosotros somos personas que votamos, a veces sí, a veces no, o eso es lo que dicen las estadísticas, y además, lo que decía antes, los 10 millones de pensionistas, se sabe que casi todos votan, o votan prácticamente todos. Eso es lo que dicen las cifras. Entonces, al fin y al cabo, los esfuerzos por
políticas siempre acaban teniendo un sesgo de edad en ese sentido. Entonces, y también quería comentar el hecho de que cada vez que existe una bonanza o que cada vez que existe una bonanza, pues empiezan a aumentar las pensiones, ¿no? Porque eso es significado de que las cosas van bien. En cambio, cuando entramos en una recesión o en crecer más lentamente, casi siempre son las políticas de juventud las que acaban siendo reducidas. Uh-huh. Pues Sofía está aquí tomando un montón de notas. Sí, yo estoy tomando notas porque veo que se están cruzando un montón de datos, de realidades, que todas confluyen en lo mismo, y es una dificultad, me parece, exagerada para acceder sencillamente a un bien básico, que por cierto está garantizado como derecho en la Constitución. Después, en la práctica, pues está visto que no es tan así. Resulta, hablando de salarios, que efectivamente es lo que señala también la OCDE, ¿no? Que para que un alquiler se pueda considerar pues ajustado, pues no debería costarte más de un tercio de lo que tú ingresas, ¿no? Pero, pues según Comisiones Obreras, por lo menos estamos en el 40% es lo que generalmente de tus ingresos te come el alquiler, y ya no quiero hablar de una hipoteca, porque una hipoteca efectivamente para muchos de nosotros es una utopía. Ahora mismo estamos viendo cómo con la subida de los tipos de interés también se están encareciendo los créditos, por lo tanto es sencillamente inasumible ni pensarlo. Sencillamente ni pensar en comprar vivienda, y eso que en España se considera, ya no sé más allá de nuestras fronteras, pero sí se considera que la vivienda es el valor más seguro, ¿no? Y el que están los padres generalmente empeñados en dejar a sus hijos porque se dan cuenta de que es un valor refugio, ¿no? Resulta que, bueno, no sé, me parece que tendríamos que ubicar bien el debate, porque no es lo mismo hablar de ciudades, de centros urbanos, que de zonas rurales. Evidentemente, o bueno, no lo sé, lo pregunto. Aquí no tenemos de momento capacidad para abordar el asunto de la vivienda y la población joven en entornos rurales. Estaría muy interesante tratar de incorporarlo en alguna ocasión, pero donde efectivamente está tensionado el mercado de la vivienda es en las ciudades. Y por lo visto en la pandemia se congelaron mucho los precios porque esos mercados se comenzaron a dormir, porque, bueno, claro, pues todo lo que ya sabemos que ocurrió, estaba como la vida adormilada, como en un letargo, pero después volvió a subir. Cuando la pandemia dejó de importar tanto, de nuevo comenzó la especulación, y eso se ve en los precios de los alquileres. Resulta que hace unos pocos días se hizo público un dato que tiene que ver con el salario medio mensual bruto en España, y que por lo visto ronda los 1.750 euros. Evidentemente hay que restarle una buena porción de los impuestos, la seguridad social y todo esto, que yo no estoy señalando en ningún caso ni sugiriendo que eso no se deba pagar, porque soy firme creyente del estado del bienestar y hay que financiarlo, pero este dato es, pues por lo visto, un 20% inferior a la remuneración media registrada en el conjunto de países de la Unión Europea. No somos Alemania y no lo vamos a ser nunca, probablemente, pero está claro que habría que igualar aquí un poco los niveles, y España va un poco por detrás en ese sentido, ¿no? De hecho, esto significa ese 20% menos mensual para un trabajador español que para un trabajador medio europeo significa pues 440 euros menos al mes, que nos vendrían muy bien para pagar cualquier cosa, ¿no? Porque, como decía Alejandra de la Fuente, el margen de ahorro es mínimo. Es que es mínimo y cuesta mucho ahorrar. Entonces nunca puedes sencillamente meter una entrada de una hipoteca, porque 20.000 euros no los consigues así de fácil, a menos que tengas un tío rico, una tía rica, o yo qué sé, o te toca la lotería, o bueno, ese tipo de ensoñaciones, que no estamos para ensoñaciones, estamos para hacer las posibilidades posibles, no imposibles, ¿no? Yo creo que es un poco el tema, ¿no? Y entonces son 440 euros menos al mes y unos 5.300 euros menos al año. Eso es mucho. Eso es muchísimo dinero. Pero y eso es en la media de los trabajadores españoles, que son unos 20 millones. Ahora, ¿y los datos de los jóvenes? Porque efectivamente tenemos un dato de paro juvenil tremendo que habría que atajar, sí o sí, y esto
me parece que tiene que venir de la mano de políticas públicas que incentiven a las empresas para que contraten a los jóvenes, porque tiene que haber un relevo intergeneracional, sí o sí, tiene que haberlo, no puede no haberlo. Y es increíble como en muchas empresas y concretamente muchos medios de comunicación, no sé si mis compañeros me pueden me pueden decir sí, llevas razón, o no, a lo mejor no, pero en muchos medios de comunicación sencillamente, si eres menor de 30 años, eres el becario. No, mire, es que no soy becaria, es que ya no soy becaria. Hay como una especie de impedimento ahí, ¿no? Y yo creo que eso habría que tratarlo. Y luego, claro, todos estos datos me gustaría señalar que según la OCDE, la clase media española está compuesta por las personas que ingresan entre 15.700 euros y casi 42.000 euros. Bueno, yo creo que esto habría que revisarlo, porque evidentemente con 15.690 euros no vives. No vives. Al año eso no te sirve para vivir. No te sirve para vivir ni en alquiler en zona urbana, ni te sirve para comprometerte con una hipoteca. Entonces, claro, ¿de qué va esto? Los salarios es un indicador. Lo que tenemos que mirar es cómo es el coste de la vida en relación a esos salarios y, por supuesto, pensar que si la vivienda es un derecho fundamental, eso es lo que hay que garantizar, ¿no? Pues Eduardo, hombre, yo la parte laboral, yo creo que es la precariedad de los jóvenes, tiene un debate propio, pero si queremos hacer alguna aproximación al asunto, porque obviamente es la parte mollar, ¿no? El por qué les cuesta tanto. Aparte del precio, el encarecimiento de la vivienda, la dificultad para encontrar trabajo probablemente está dentro de esas dos cosas, esa combinación de las dos cosas es la que dificulta Pero bueno, se han puesto sobre la mesa políticas públicas, precariedad laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que se ha dicho que los jóvenes están mal, es verdad. Tú has dicho también los mayores, los padres no pueden ayudar lo que ayudaban antes. Pero yo creo que hay que distinguir claramente al principio una cosa. ¿Qué cosas son arreglables y qué cosas no? Entonces, el que los alemanes tienen un 40% más de salario medio. Bueno, es que trabajan más. Y es un país mucho más industrial, o sea, evidentemente es la locomotora de Europa. Nadie está planteando que España deba ser eso. Eso es verdad, pero también es verdad que trabajan más horas que nosotros. Pero y tendrán más productividad, ¿no? Yo creo que esto es un debate también eterno. No. Están más industrializados, tienen más tecnología, claro. Exportan el 50% de lo que producen. Nosotros, que somos el segundo país exportador de Europa, exportamos el 32%. Pero es que también trabajan más. Entonces, si están más los jóvenes, que es una cosa que yo pienso, vamos a ver cómo lo arreglamos. Si pensamos que están mal los viejos y los jóvenes y los viejos y los militares sin graduación, entonces no lo arreglamos, porque ¿de dónde sale el arreglo de eso? Yo creo lo que tú has dicho, para eso alguna cosa es buena tener memoria histórica, no de la que dicen los políticos, pero memoria histórica. Durante casi todo el franquismo, los alquileres se congelaron. Entonces, tú podías alquilar una casa por un precio irrisorio. Irrisorio es que cuando el salario medio eran 500 pesetas, la casa te costaba 12. Eso es irrisorio. Estoy hablando a título de ejemplo. Entonces, cuando llegó el PSOE, dijo había que liberalizar los alquileres. Vamos a renta antigua. Eso es. Y eso lo hizo Miguel Boyer estupendamente. Y entonces empezó la gente a comprar pisos. Antes nadie compraba porque se alquilaba, que era muy barato, te compensaba tener un alquiler. Eso llegó un momento en que se construyeron tantas casas, que es la crisis del 2006, del 2007, España creaba más casas nuevas cada año, más que Alemania, que Francia, que Inglaterra y que Italia juntas. Claro, de repente nos salían las casas por las orejas. Entonces ahora estamos en un momento donde ni el alquiler, eso lo dicen los datos, el alquiler es más caro que en otros países respecto de la renta que disfruta los jóvenes, y también es más caro comparándolo con Europa. Tú has dicho una cosa, Alejandro, que a mí me parece clave, que es
aquí hay poca vivienda social. En Europa hay muchísima más vivienda social. En España y el 1,1 me parece que es de vivienda social. Deberíamos el propiciar, el pedir que se construya vivienda social. Antes uno no era un desdoro irse a una vivienda social y luego cuando a uno le iba mejor pasaba a una vivienda mejor situada o de mayor calidad. Yo creo que esa es una medida esencial. Aquí habría que tener más vivienda social. Segundo, en España tenemos unos gastos asociados a la vivienda claramente mayores que otros países. El impuesto de venta, los gastos de comunidad, los gastos, las tasas municipales de aguas, de electricidad, los gastos de notaría, de registros, todo eso encarece mucho más de lo que pensáis el precio de la vivienda. Entonces, alguien puede hacerte una vivienda por X, por 70, pero esos gastos es un 10% más. Y los otros, total, que va creciendo el precio. Yo creo que esos serían los puntos de referencia. Cuando tú decías, yo creo que tienes mucha razón. Este régimen en el que vivimos se creó hace 40 años o 50 años. Y se ha cuidado más a los viejos. Tú has dicho la clave, o tú lo has dicho, no sé, es que son 10 millones de pensionistas. A los pensionistas hay que darle gustos para que a uno le elijan. Pero eso no hay derecho. Hay que decir, a eso no hay derecho. Usted le da la razón, no porque la tenga, sino porque a usted le interesa para que le elijan. Eso es lo que yo creo que es una de las claves que no debería existir. Entonces, pero eso es contradictorio de lo que los padres no tienen. Claro que los padres tienen durante esta crisis pasada y la pandemia. No hablo de casos individuales, pero durante esta crisis pasada muchas familias han podido vivir porque se han refugiado en casa de los abuelos. Los abuelos, sí. Eso habría que pensar si en los años 70, 80 o 90 del siglo pasado pasaba, que me temo que no. Ahora ha habido, ¿pero por qué? Porque las pensiones han subido mucho más que los salarios. Otra cosa que ha pasado, que no es trabajar menos horas, pero es trabajar menos. Aquí, cuando yo era joven, por cada pensionista había 3 cotizantes. Eso, entre la pirámide de población, no sé qué, ahora hay 2,4. Quiere decir que un joven que tendría derecho a ganar 1.500 euros tiene que pagar un 40% para pagarle la pensión a un mayor. Entonces, quiere decir, si se lo pago a un mayor, no lo cobro yo. Segundo, tú has dicho el salario medio 1.700. El neto son 1.100, pero es que además del coste social lo paga en parte el empresario. Tengo que hacer una pausa y volvemos enseguida. Transforma España. Las 9 de la noche, 1 hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en nuestro debate de jóvenes que transforman España o que ayudan a transformar España, o para los que tenemos que transformar España. Podemos presentarlo de muchas maneras, pero bueno, seguimos hablando de vivienda aquí de la mano de Julio César Ruiz Aguilar, Alejandra Lafuente, Sofía Torres y Eduardo Serra. Este debate intergeneracional sobre el problema de la vivienda. Julio César, ¿querías tú aportar algo? Sí, no, escuchando a Eduardo, la verdad es que creo que ha tocado, obviamente, puntos que son muy importantes y que también son muy interesantes. Me parecía bastante curioso el hecho de que trabajamos menos. Es cierto, porque así no lo indican las gráficas, pero yo creo que los jóvenes nunca habíamos trabajado tanto como estamos trabajando ahora. La realidad es que la precarización de muchas profesiones, aquí estamos 3 periodistas sentados jóvenes, creo que nosotros lo podemos decir más que nadie. El periodismo es una de nuestras profesiones en las que los jóvenes solemos tener varios empleos, si es que no trabajamos como autónomos o falsos autónomos. Eso ya es un tema incluso aparte. Pero no tan solo esto se radica en el periodismo. Yo tengo bastantes compañeros
que trabajan también entre supermercados, hostelería, etcétera. Pero bueno, esto ya es un tema aparte, de que en ese sentido sí que creo que en muchas ocasiones particulares, ciertamente, se trabaja más de lo que deberíamos trabajar. Pero me parece exactamente muy interesante el hecho de lo de las políticas de juventud y de la falta de políticas públicas que antes comentaba. Yo creo que tenemos un gran problema en el hecho de que a partir del año 2014 comenzaron a entrar bastantes jóvenes en política, sobre todo en el Congreso de los Diputados, Senado, instituciones públicas autonómicas y locales y municipales. Esto podría haber sido un cambio a la tendencia en cuanto a la creación de políticas públicas con la juventud, y no se ha visto así. Y eso yo también creo que es un gran problema en el que los jóvenes deberíamos tomar el relevo y pedir, en este caso, a nuestros políticos, que son más jóvenes, que se preocupen un poco más por las políticas públicas. Es cierto que, por ejemplo, tú puedes tener más mujeres en el Congreso o en el Gobierno sin que esto signifique que haya políticas que funcionen para la mujer. Pero el tema de la juventud, yo creo que todos los jóvenes, cuando vimos entrar a tantos políticos nuevos, en este caso de distintos partidos, tanto Podemos como Ciudadanos, por ejemplo, fueron como una nueva ola de políticas en nuestras instituciones, todos nos quedamos a la espera de un gran cambio. Después, también quería introducir un poco el hecho de que ya no tan solo es el trabajo, sino también son las condiciones de vida, ¿no? Muchas ocasiones yo he escuchado el debate de si es cierto que nosotros los jóvenes vamos a vivir peor que nuestros padres. Yo no lo creo. Porque yo creo que es una falacia fácilmente demostrable que nosotros vamos a vivir mucho mejor que nuestros padres por muchísimas cosas. Pero sí es cierto que yo creo que en cuanto a empleo, vivienda y la precariedad que vivimos hoy en día, yo creo que hay un cambio generacional muy grande entre los que hoy somos más jóvenes, es decir, los millennials, late millennials, centennials. No, por favor. Yo no sé quién es quién. Los jóvenes y los baby boomers. Eso sí. Creo que estos últimos aprovecharon un cambio social en España muy profundo, un cambio social y estructural muy profundo, y en el que hubo una modernización de la economía que fue bastante productivo, donde incluso sin tener mucha formación conseguías un empleo, y un empleo bien pagado, un empleo con el que podrías pagar cosas que hoy no se pueden. El problema de hoy es que cada vez estamos más especializados, cada vez hemos estudiado más, se nos exigió que fuésemos a la universidad, y muchos hemos ido, y nos encontramos que en realidad eso no sirve para nada, que en realidad nuestra falta de empleo es bastante grande, y que además tenemos peores sueldos de los que se tenían antes en trabajos sin formación. Alejandra. Yo, tengo muchas cosas que decir, pero voy a intentar decirlo de una forma un poquito resumida. Simplemente un apunte que creo que es importante decirlo, esto de que en otros países se trabaja más, en este país se trabajan muchas horas y muchas de ellas sin remunerar, que ahí tenemos otro problema. Eso es totalmente de cómo cierto. Luego en los salarios y en la riqueza de nuestro país repercute esto, y en España las horas extras sin remunerar son el pan nuestro de cada día para muchas personas. Entonces, eso de que yo tengo mucha gente en mi entorno que trabaja mucho, pero mucho, otra cosa es que lo cobre, que es diferente, y sí que quería hacer este apunte. Luego también quería comentar que, en cuanto a las propuestas que se tienen que hacer, yo quería como centrar dos cuestiones que me parecen importantes. Una es, obviamente, la vivienda pública. Como bien decía Eduardo, hay que hacer vivienda pública para que arrastre hacia abajo, para que destensione los precios de la vivienda que hay ahora mismo, y creo que los oyentes, aparte de la propuesta, sí que quiero que sepan cómo está ahora mismo, porque hablábamos de la España rural, que no podemos dar datos, pero sí que podemos dar datos de pequeñas ciudades, yo las tengo. Mirad, un titular del mes de julio, ¿vale?, de un informe de Idealista que maneja multitud de datos inmobiliarios. Decía que el precio del alquiler batía récord en 35 capitales en lo que va de año. En esas capitales estamos hablando de ciudades más grandes y más pequeñas, estamos hablando de Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Tenerife, León, estamos hablando de 35. ¿Y a cuánto estamos? Además, esto es un informe de la semana pasada. Madrid y Barcelona, obviamente, las que peor estamos. Sí, estamos hablando de que estamos a 16 euros, a más de 16 euros, 16,10 céntimos de euros el metro cuadrado. Es prácticamente imposible irse a vivir. Por eso es necesario que la vivienda pública arrastre hacia abajo estos precios. Y otro tema que quería abrir y que no podía dejar de mencionarlo sobre propuestas, hay que controlar las distintas plataformas de alquileres turísticos que lo que hacen es engordar los precios de los alquileres. Lo que no puede ser es que al final un precio, en un bloque de edificios todos sean viviendas de alquiler turístico, que lo que hace, para empezar, es que elimina lo que es un barrio,
elimina redes vecinales que son fundamentales, y lo hemos visto en la pandemia, y además sube los precios. Entonces, las medidas y las propuestas tienen que ser siempre combinadas. No podemos elegir solo una, sino que tienes que combinar y hacer un engranaje para que realmente se tire hacia abajo de esos alquileres. Y añadir también y comentar un poco también la cuestión del bono de las personas jóvenes en este país, que de momento estamos viendo que no está llevando al menos, o sea, los datos todavía no están siendo muy bollantes, y es que estamos hablando de que eso, si yo apostaría por estas dos cuestiones que he dicho, pero bueno, si se está pretendiendo apostar por esta, que yo podría estar más o menos de acuerdo, lo que se tiene que hacer también es ser realista. Estábamos hablando de que la propuesta esta del bono tiene que ser personas menores de 35 años que cobren 3 veces menos el IPREM, es decir, lo que se calcula en unos 24.000 euros, y encima tienen que pagar 600 euros o menos de alquiler, cuando estamos dando los datos que estamos dando, 16,1. Es que es inviable. Y es verdad que las comunidades autónomas pueden subirlo a 900, pero es que aún así en Madrid y Barcelona es muy difícil. Y es que además, y lo comentaba la Asociación de Inquilinos, y me parece importante reseñar esto, muchas agencias no te dejan alquilar un piso si los ingresos no triplican, como decía la OCDE, el salario. Entonces, prácticamente es muy difícil que esta medida llegue, y por eso creo que es importante parque público de vivienda, y que los alquileres turísticos, que no nos traen unos grandes ingresos unos ingresos de calidad en muchas ocasiones a nuestro país, es importante que se vigilen y se controlen realmente para que no destrocen barrios como está pasando ya en muchas ciudades. Eso... yo lamentablemente no puedo contestar a la parte en la que tú mencionas pues el bono del alquiler, porque no lo tengo yo estudiado esto, pero sí que la última parte en la que tú estás comentando estos alquileres turísticos, evidentemente esto va muy de la mano con un proceso que se ha llamado gentrificación. Habrá quien le guste la palabra y habrá quien no, evidentemente, pero que forma parte de también de una dinámica que está teniendo un efecto colateral, que es el desapego de mucha gente que es de una localidad específica. Pues en este caso, como estamos con los centros urbanos, lamentablemente tenemos que irnos de nuevo o a Madrid o a Barcelona para tomarlo como ejemplo, pero yo de verdad no quiero que esto sirva como, que no se tome como una representación del resto de España, porque no es así. Esto me parece muy importante matizarlo. Y entonces es el desapego de la gente que se ha criado en ese lugar. Es decir, pues como sencillamente estos pisos tienen otro uso, que es turístico, y para eso sirve, y esa es la rentabilidad que va a tener, pero no se está tomando en cuenta pues la rentabilidad que tiene, no sé, pues sencillamente hacer comunidad dentro de un barrio, por ejemplo. Pues todo eso que después revierte positivamente en el comercio local, por ejemplo. No sé, hay una serie de dinámicas que se van sencillamente al traste porque se están gentrificando, se está suplantando la población, digamos, que podría continuar ahí, pues se está suplantando por otra que viene y va y que deja dinero, y sencillamente, y eso me parece bien que deje dinero, pero creo que habría que plantear pues un poco la orientación de cada política, ¿no? De hecho, esto va muy de la mano con el dato de que en el segundo trimestre de este año ha subido un 8% el precio de la vivienda libre. Y claro, es evidente que a más se da, mayor tenencia de vivienda. Pero es que, fijaos el dato, y es que el número de hogares propietarios de su vivienda menores de 29 años ha descendido casi un 27% en 3 años. Ha pasado de un 54,9% de propietarios en 2008 a un 28,4% en el 2014. Por lo tanto, vemos que esto puede estar marcando una tendencia, y que efectivamente no solamente te piden un contrato de trabajo que dé garantías para tú contratar un alquiler, también te piden esto para una hipoteca. Entonces, hay como unos quistes ahí que, bueno, pues creo que si en algo estamos de acuerdo en esta mesa es que faltan políticas públicas para facilitar ese acceso pues sencillamente a la vivienda, ¿no? Y entonces, claro, en España, según tengo yo entendido, es uno de los parques de vivienda pública más pequeños, digamos, de toda Europa. Pero claro, también pienso que habría que tener cuidado con cómo se plantea la creación de parque de vivienda. ¿Para qué? Para blindarlo,
para que no se convierta en una mercancía. Porque si tiene voluntad de garantizar un derecho fundamental, entonces no debería poderse vender, y desde luego creo no debería poderse vender a un fondo buitre. Porque sencillamente eso es cargarte la voluntad o el espíritu que guía esa política pública, ¿no? Que es de garantizar un derecho. Y por supuesto, creo que hay que tratar de valorar también que la vivienda de promoción pública no es solamente, o no solamente podría ser una posible solución para la población joven, que evidentemente tiene una tasa de emancipación muy tardía respecto a otros países de nuestro entorno, sino que sirve también para mucha gente de rentas bajas que necesitan sencillamente poder vivir en ese lugar. Pues me imagino, por ejemplo, a una madre o a un padre divorciados que tiene que poder vivir en la misma ciudad donde viven sus hijos, pues para que no tengan ese desapego. No sé si de verdad, estos casos existen y creo que tendría que contemplarse la vivienda pública en todas sus dimensiones para toda la población que realmente puede beneficiarse de esto, ¿no? Que hay mucha más gente, no solo jóvenes, que no queremos compartir piso con 20 personas, porque es lógico y normal que no queramos compartir piso con 10 personas o con 8, como se ve en muchas ocasiones. Es así, ¿verdad? Uh-huh. Es alucinante. Y dices, ¿cómo no te pegas con la gente con la que vives porque tienes que compartir un baño con 7 personas? ¡Caray! ¿Qué efectos psicológicos puede traer esto? A mí también me interesaría eso, ¿no? Y madurativos también. Bueno. Desarrollas como persona. Y ya suelto ahí el a mí, todo esto no lo vivimos nosotros. No, bueno, yo, vamos a ver, hasta cierto en los colegios mayores. Por hacer unos comentarios. Jóvenes en política. Bueno, yo creo que el acceso del 2014-2015 de los jóvenes a política, desde luego ha demostrado una cosa, que no han sido útiles para la juventud. Han sido útiles, si es que se puede hablar de utilidad, para otros. El bipartidismo que duró 40 años se rompió en el 2015 y lo que hizo fue polarizar la política. Nacieron los extremos. Ciudadanos, nacieron Podemos y nació Vox. Hasta entonces los votos se discutían en el centro y los partidos intentaban hacer propuestas moderadas. Esa irrupción de políticos, de partidos extremistas, hizo que la política se convirtiera en lo que se ha convertido, ¿no? Que es más polarizada, más crispada que lo que era antes. ¿Vivís o vais a vivir mejor que nosotros? Mira, contestando a una cosa que decías, el apego. Nosotros hemos vivido divinamente, hemos multiplicado la renta tal. A mí donde vivía me lo han quitado todo y yo no me quejo de nada, pero yo el sitio donde vivía en invierno y en verano ha desaparecido. En Estados Unidos, que todo el mundo quiere de alguna manera parecerse, es el país mejor del mundo y tal, a los 16 años te vas de tu casa y te vas a 5.000 kilómetros de tu casa. Claro, y votas, y tienes otra clase de... Claro, conduces. Es otra concepción de la juventud. Creo que esto es lo que se está revelando. Sí, pero que si quieres una cosa, implícitamente tienes que renunciar a otra. Tener puesto de trabajo, sí, yo quiero un puesto de trabajo, muy bien. ¿Todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo? Sí, señor. En su pueblo, en su barrio, hombre, en su calle. No, yo estoy a 2.000 eso no es un derecho como tal. No. Lo que me planteo es que unas cosas, tú dices, hay un derecho fundamental. Los derechos fundamentales. Hablaba de la vivienda, o sea, yo no creo que, o sea, a ver, el trabajo evidentemente pues sería genial si fuera un derecho, pero creo que hoy por hoy es un deseo. Es como la paternidad o la maternidad, pues no es un derecho, porque si no todo el mundo podría reproducirse, hay mucha gente que nace estéril, digamos, ¿no? Es lo que te tocó porque bueno, tú ponle la explicación que tú quieras. Pero no es un derecho la paternidad o la maternidad, es un deseo. Y sin embargo, lo que dice la Constitución es que la vivienda es un derecho. Con una condición más. Los derechos, tú tienes que decir, tengo un derecho, pero alguien me lo tiene que pagar. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho, esos no cuestan nada. Claro. Esos son los derechos que garantiza la Constitución. Luego, los políticos, por dar gusto a todo el mundo, dijo, usted tiene derecho a una vivienda digna. ¿Quién paga eso? Claro. Es mentira. Usted dice que es un derecho, no es verdad. En la medida en que os lo creáis,
os vais a confundir, porque no es verdad, porque no hay quien lo pague eso. Ya, pero me parece un poco peligroso plantear que lo que dice, o sea, quiero decir, simplificando, ¿no? Esto, que evidentemente no es así, es mucho más profundo y es mucho más complejo, pero si nos tomásemos en serio que el artículo 14 creo que es, ¿no? De la vivienda como derecho fundamental, si planteamos que eso es mentira, entonces cualquier cosa... No que sea mentira, pero es que... Pero sí, pero no, esa ambigüedad, ¿cómo se come? Pues verás cómo se come. Tradicionalmente se decía, las constituciones tienen una parte dispositiva que hay que cumplirla. La independencia de poderes, la inmovilidad de los jueces, el voto universal. Eso es parte dispositiva. Y había otra parte que era programática, que es todo el mundo tiene derecho a la vivienda, todo el mundo tiene derecho. Eran cosas que se decían, lo que aquí antes se llamaba Viva Cartagena. Eso no es verdad. Y el que se lo crea tiene un peligro. Porque al final lo que tú dices va a ver que no es verdad y sin embargo hay otra parte de las constituciones que sí son verdad. Yo creo que en eso deberíais exigir más seriedad a la clase política. La universidad, es verdad que ahora el porcentaje de universitarios es mucho más alto. En mi época éramos el 7% y ahora es el 40 y tantos %. Se os ha vendido, y yo creo honestamente que se os ha engañado, que si usted es universitario, usted tendrá la vida resuelta. Porque hace 50 años el 7% que era universitario tenía la vida resuelta, fuera universitario o no, porque era de buena familia, porque tenía herencia, porque lo que sea. Y entonces se dijo al pobre picapedrero, al pobre ferroviario, si a tus hijos le das una carrera, será un señor. Y se han sacrificado toda la vida para que los hijos tuvierais una carrera. Correcto. Y luego te encuentras abogados conduciendo tranvías. Correcto. Pero yo diría, aprender esa lección, que no os fiéis de los engaños. Tú tienes muchos amigos que trabajan mucho y no se computan. Sí. Yo creo que todos, Eduardo. Seguro que tienes razón, pero una de dos. A ver. O nos creemos las estadísticas o no nos las creemos. Si me dices que no te crees las estadísticas, digo, de acuerdo. Pero entonces no te creas la del paro del 25%. Sí, me creo. A ver, al final el INE, y me refiero ahora mismo, pues el Ministerio de Trabajo publica la cantidad de horas extras. Dime por qué una cosa. Hay 5 millones de inmigrantes trabajando en España. ¿Por qué? Si hay paro. ¿Qué pasa? Ya tenemos 5 millones de inmigrantes que vienen aquí a trabajar. ¿Qué pasa? Bueno, pero muchas veces vienen, ahí se mete ya la estacionalidad, en plan, pues por ejemplo... Olvídate de la estacionalidad. 5 millones permanentes en España. Quiere decir que una de dos, o que hay españoles que no quieren esos trabajos, que probablemente sea verdad. Eso pasa, sí. Pero entonces no me diga, usted está en el paro porque no quiere ese trabajo. Bueno, a ver, realmente, vamos a ver, realmente en España ahora mismo hay 109.000 puestos, 109.000 vacantes sin cubrir, no versus 3 millones de parados. Sí, o sea, a ver. Yo presido una institución que se llama Digitales, que tiene como misión agrupar a todas las empresas de digitalización. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo nos faltan en las empresas? Los están pidiendo hoy, 120.000. Pues Cepime, que de hecho es de los empresarios, dice que son 109.000. Lo dice Cepime, o sea, estoy cogiendo datos de Cepime, no estoy cogiendo datos de los sindicatos ni nada por el estilo. No, yo te digo, en el sector nuestro, que es un sector que es el 4% de la economía, 120.000. ¿Y qué tipo de trabajo te mandan? Pues de programador, de analista, de consultor, lo que necesitan las empresas tecnológicas. Claro, pero ¿cuántos analistas, consultores y demás hay en paro? Eso habría que mirarlo también, porque si estamos hablando probablemente no habrá. Lo que quiero decir es que otro de los defectos es que la oferta y la demanda no se ajustan. Entonces se dice, hazte abogado que vas a tener trabajo seguro. Y lo que ahora mismo faltan son camareros y son albañiles. Bueno, pero aquí también hay que decir que se faltan camareros por lo que faltan camareros. Claro, o sea, no vamos a ser, paga las horas extra. Hay que ser realistas y saber qué tipo de perfil hay. Por ejemplo, lo que usted comenta del tema de que era de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Son buenos trabajos, hay que incentivar la formación en ellos, etcétera. O sea, hay que incentivar que la gente se forme en eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Una formación bastante profunda, que además se suele pagar mucho mejor
en otros países. Claro, me refiero, siempre hay que incentivar la formación, y luego si la formación es dirigida a una mejor calidad de vida y a un mayor aumento del PIB, etcétera, etcétera, está perfecto. Pero también hay que ser realista y decir que en determinados, y no lo digo en la totalidad, no, pero en determinados focos económicos y laborales, las horas extras están muy sin remunerar. Nos hemos encontrado a muchos camareros, por ejemplo, en las colas del hambre, porque se les contrataba 4 horas y luego cuando tenían que cobrar el 70% de la base reguladora en los ERTE, estaban cobrando 320 euros. O sea, igual que les reconozco una parte, le digo que esto también existe, esto también es España, claro, y nadie quiere ese trabajo, porque yo no querría estar dada de alta 4 horas, para empezar, porque es ilegal. No querría estar dada de alta 4 horas y cobrando 8, entonces no puedo justificar eso. De hecho, hay unos... No lo justifico, lo que digo es por qué se están demandando albañiles y camareros cuando hay esa situación que hay. Si eso que decimos es verdad, que probablemente lo sea, lo que hay es una falta de inspección, de seguridad. Totalmente, Nos estamos diciéndonos cosas que no tenemos capacidad de nosotros no, de resolver. De corroborar. Si es decir, bueno, cuando digamos, esto que sea público y esto que sea público, y luego quién lo inspecciona. Entonces, lo que digo es que el ejemplo de las estadísticas, que están llenas de imperfecciones, deberíamos decir, ¿nos fiamos o no nos fiamos? Si nos fiamos, no podemos creernos que las cifras del paro son ciertas. Solo por una razón, hay 1000, pero hay una. ¿Sabéis cuál es la cantidad de economía sumergida del PIB español? Entonces estamos hablando de que tenemos muchos problemas, pero tenemos falta de inspección de trabajo. Claro. Tenemos empresas que, desgraciadamente, tienen economía sumergida. Es que, claro, tenemos muchos problemas como país que hay que resolver, y esto, para retomar y volver, afecta directamente a la independencia y a la vivienda. A la emancipación, sí. A la emancipación. Sí, bueno, claro. Perdona, claro, la independencia de los jóvenes y de la gente, claro, y a la vivienda. Pero entonces deberíamos decir, vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo revisamos estos criterios, porque lo que estamos jugando es a decir una cosa que no nos creemos, porque beneficia, no me refiero a los jóvenes, que sois los que menos capacidad tenéis para hablar, no se os da tribunas para exponer vuestros problemas. Esta es una, y me alegro, pero es decir, oiga, no me juegue usted a que tenemos un paro. Hace unos años conocí al premio Nobel del año 2010. Que era un maltés, jovencito. ¿Y por qué le han dado el premio Nobel? Dije, pues mire usted, porque escribió un artículo cuya tesis básica, un artículo no, un libro, cuya tesis básica es los países que más, a ver, porque no quiero que os escandalicéis, los países que más protegen el desempleo son los que más desempleo tienen. Bueno, pues nos tienes que recomendar ese libro, yo no me lo he leído. Lo que le queremos echar. Pero quiero decir, si tú pones normas muy rígidas, a la gente, ahora mismo se acaba de probar una cosa, era una injusticia tremenda el que el servicio doméstico no tuviera... el convenio 189 de la OIT. Sí. ¿Qué pasa? De verdad. Tú puedes tener una inspección de trabajo que estamos diciendo que es una inspección que le faltan muchos medios para poder cumplir su trabajo. Ahora vete a decirle a un señor de Teruel que tiene 2 hijos pequeños y trabajan los 2 y contrata a una empleada del hogar. Y de repente ve que ella tiene derecho al desempleo y le dice, vamos a hacer una cosa. Yo te pago la mitad, tú trabajas conmigo todo el año y la otra mitad te la paga el desempleo. Y entonces tú estás en economía sumergida, yo pago la mitad y tú me sigues dando el mismo servicio. Estamos propiciando oportunidades para que la gente no cumpla la ley. Y esto, cuando tú dices, las empresas que generan el desempleo, ¿sabes dónde está el desempleo? No está en las grandes empresas, está en el autónomo que tenía 2 personas que no las puede pagar y le dice, oye, te pago la mitad, das de alta en el seguro, en el desempleo.
Eso es la economía. Pero todos queremos confiar en que de mejorarse los medios y los recursos de la Inspección de Trabajo, pues apuntarán a donde realmente se está produciendo el fraude, ¿no? Es decir, no te vas a ir a casas de particulares, aunque puedan dar de alta, quiero decir, creo que ese no sería el primer escalón. Espero que no sea el primer escalón si se dota de más recursos a la inspección, como debería ocurrir, porque efectivamente estamos tratando, pues por ejemplo, el problema de los servicios de la hostelería. Es que realmente, y yo he trabajado en esto en varios sitios y vamos a ver. Creo que casi todos los periodistas hemos trabajado en hostelería. Es una cosa que no podemos evitar porque es muy precaria, el oficio es muy precario en general. Y ojo, porque creo que nos estamos olvidando de una variable que es la de ser extranjero, porque esto también tiene un plus de afectación en los problemas que generalmente afectan a los españoles en España. Por ejemplo, y según los datos de Provivienda, con la colaboración del Ministerio de Seguridad Social, mientras que la población nacional con estudios superiores supone el 29% y la población extranjera el 23%, el 75% de los inmigrantes desempeñan trabajos elementales y precarios, y su nivel de ingresos, ojo, es un 46% inferior a los ingresos medios de los españoles. Y esto también según un informe de Cáritas. Por lo tanto, o sea, tenemos... No sé con eso qué quieres decir. Pues quiero decir que por el hecho de ser extranjero ya tienes más trabas y mujer pues también, pero es que este informe de Provivienda dice que en la mayoría de los casos si una persona extranjera quiere alquilar un piso se le ponen muchas más trabas por el hecho de la discriminación que existe en este caso, probablemente racial. Si no se le pusieran trabas, tendría más inconveniente, más dificultad el joven nacional. Yo no creo esto. Vamos a ver. No creo que sea un enfrentamiento ni una competición. Si no es enfrentamiento, es decir, yo trato muy mal a los extranjeros. Y entonces los españoles viven mejor. Ahora tú me dices, hay que tratar mejor a los extranjeros. ¿Será más difícil para los españoles estar al mismo nivel? No estoy de acuerdo tampoco. Yo no creo que haya porque competición ahí. Tú puedes tratar, por ejemplo, mejor a las mujeres en el caso de acceso a la vivienda si tuviesen que venir solas, solteras, y a la misma vez seguir tratando bien a los hombres. No tiene por qué ser una... Quiero decir, no tiene por qué ser un columpio. Sí o no. No, vamos a ver. No sé. Sí, lo que digo es, hay... Viviendas hay para todos. No las hay. No, ojalá. No, la primera cosa es que yo creo que esa buena fe hay que darle a la inspección. Sí, denle usted, pero no lo tiene en realidad. No lo tiene el que no tiene. Los medios que tú dices claro. Que habría que tener la inspección de trabajo. Pero la inspección de Hacienda, ¿qué hace la inspección de Hacienda con un 22% de economía sumergida? ¿Qué hace? Hay que poner más inspectores de Hacienda, hay que poner más inspectores de trabajo, hay que poner que sí, pero al final eso, los presupuestos de cada año que van creciendo no dan para eso. Entonces, lo que digo es que creernos esas cosas nos cuesta al final disgustos. Y es mejor desde el principio decir, tienen que haber más inspectores, pues los hay o no los hay. Si no los hay, no confiemos en que los va a haber, porque no los va a haber, porque no los hay y lo previsible es que no los hay. Eso es lo que quiero decir. Pero yo creo que precisamente hay un mensaje que se ha puesto sobre la mesa y es que nosotros deberíamos ser más exigentes con la clase política. Pues nuestra misión debería ser no resignarnos al mundo que tenemos hoy en día cuando vemos que está lleno de fallos, sino que tendríamos que plantear estos problemas para volver a hablar del próximo día. Eso lo vamos a seguir haciendo cuando nos sigamos reuniendo en estos Jóvenes que Transforman España, porque el tema se ha quedado ahí todavía con muchos materiales. El tema de la vivienda, efectivamente, es un tema complicado. Eduardo, bien, ¿no? Hombre, las gracias a ellos han expuesto la verdad, es que han expuesto unos problemas reales. Claro, los que ellos viven y los que sufren. Lo último que has dicho es la pura verdad. La cuestión no es quejarse, la cuestión es solventar los problemas. La cuestión es solventar los problemas. Alejandra Lafuente, Julio César, Ruiz Aguilar, Sofía, gracias, Sofía Torres y Eduardo, te espero la semana que viene. La semana que viene estaremos aquí. Transforma España.